conectamos el sistema y vamos a esperar un tiempo y el capacitor va a empezar a cargarse, a cargarse, a cargarse, y cuando transcurran 5.17 el capacitor ya está completamente cargado. Si cambiamos el valor de la resistencia, cambia obviamente el escenario, cambia la velocidad de carga. Si es más grande la resistencia, la velocidad es más lenta. Si la resistencia es más chica, la velocidad es más rápida. Si nosotros cambiamos el valor de la capacitancia del componente, también apresuramos la velocidad de carga o la velocidad de descarga del mismo. Entre más grande sea este numerito, durará más para cargarse. Es decir, entre más grande sea el capacitor también, deberá ser un componente más grande en tamaño. Este, por ejemplo, que tenemos aquí, este es un capacitor de 220 microfaradios. Este que está aquí en mis manos es 220 microfaradios. Y este otro que tenemos aquí es de 2200 microfaradios. Vean la diferencia. Entonces, claramente, conforme va siendo más grande el capacitor, ¿verdad?, tiende a ser más voluminoso. Ambos, los dos capacitores, tanto uno como otro, este capacitor es con una capacidad a 50 voltios y este que tenemos es a 35 voltios de capacidad. Son datos pues muy importantes. Otra condición es cuando nosotros conectamos dos capacitores en serie. Si conectáramos dos capacitores en serie, equivaldría a conectarlos de esta manera. Es decir, conectamos aquí un capacitorcito, conectamos otro capacitorcito, más menos, y esta conexión es una conexión en serie. Es decir, el menos, más menos de este y más menos. Los conectamos así y ya los capacitores estarían conectados en serie, como lo estamos observando. Y al conectarlos en serie, dice que el valor de la capacitancia total de este punto es más pequeña que el pequeño. ¿Ok? Es más pequeña que el pequeño. Cuando tenemos estas condiciones, como esta que vemos aquí, vamos a decir que este capacitor es de 22 microfaradios o 220. Vamos a ponerle 220 microfaradios para que sea un dato más sencillo para nosotros, que es de 100 microfaradios, 50 voltios. Y este que es de, vamos a ponerle 100 microfaradios también. 100 microfaradios. Vamos a suponer que es también de 100 microfaradios a 50 voltios. Si nosotros tenemos estos capacitores conectados de esa manera, diríamos, el capacitor total va a ser 1 entre 1/100 más 1/100, ¿verdad? Esto nos va a dar que el capacitor total nos va a dar 50 microfaradios. Pero la capacidad de voltaje se suma. Vean cómo la capacidad de voltaje aquí en este circuito serie, sería de 100 voltios. Sin embargo, la capacidad en microfaradios disminuyó de acuerdo a la fórmula, pero la capacidad de voltaje se incrementó. Si tuviéramos un capacitor aquí, por ejemplo, de 20 voltios, aquí capacitor de 20 voltios y el otro fuera de 50, entonces haríamos la operación y nos daría que el CT es con capacidad de 50 microfaradios, pero en cuanto al voltaje, ¿qué creen? En cuanto al voltaje, el voltaje se suma, entonces sería una capacidad de voltaje de 70 voltios. Si nosotros esos dos mismos capacitores los conectamos en paralelo, ¿qué ocurriría? Bueno, pues lo que ocurriría es que ahora nuestro capacitor estaría así, conectados en paralelo, estarían de esta manera. Para el caso que nos ocupa, imagínense que este capacitor, este que tenemos aquí, es de 100 microfaradios a 50 voltios y que este también es de 100 microfaradios a 20 voltios, más menos. Ahora, nuestra fórmula nos dice que la capacitancia total va a ser igual a la sumatoria de las capacitancias individuales de los capacitores que participan en ese circuito, ¿verdad? Entonces, quiere decir
que cuando están conectados en paralelo, la CT, el capacitor total, el equivalente o capacitor total, para este caso que nos ocupa sería 200 microfaradios. Y para la capacidad de voltaje no se suma. Simple y sencillamente es la capacidad de voltaje de 2 o 3 o más capacitores en paralelos. Simple y sencillamente es la capacidad del menor. En este caso sería sería a 20 voltios, porque es la capacidad del menor. Si tuviéramos 3 capacitores conectados en paralelo, la capacidad de voltaje será la del menor, sencillamente. Si hay uno de 100 voltios, uno de 50, uno de 20, pues el de 20 voltios, por ejemplo, en este particular caso. Por último, una característica importante en los capacitores se llama reactancia capacitiva. ¿Cómo es el comportamiento del capacitor ante un escenario de alterna, por ejemplo? Bueno, dice que es 1 entre 2 pi f por c. Nótese que f es la frecuencia de la señal a la cual está sometido y c es la capacitancia del componente. Quiere decir entonces que si la frecuencia, fíjese aquí, la frecuencia es muy grande, la capacitancia tiene tendencia a ser muy pequeña. Pero si f se va a cero, si la frecuencia es cero, pues prácticamente la reactancia capacitiva se va a infinito. Son cosas pues de interés que deben de comprender, que deben de entender para la práctica que pensamos o proponemos desarrollar. Aquí le vamos a tener que cortar en esta sección relacionada con el capacitor y nos vamos a ir a ver algo así muy breve sobre el transformador.